Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Todos los libros, un libro, el programa de Radio Universidad de Salamanca, de Alberto Sansegundo, donde se vienen haciendo cada miércoles del mes, una reseña literaria. Si recuerdan, la última fue dedicada a un libro de Woody Allen, una autobiografía de Woody Allen, y ya nos adelantaba Alberto Sansegundo que esta semana, de alguna manera, iba a estar relacionada también con la anterior, porque se iba a tratar del tema Woody Allen, el síndrome Woody Allen, creo que lleva como título, Alberto, el libro que nos propones hoy. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Sí, seguimos con Woody Allen, que siempre es una compañía reconfortante, aunque hoy, como dices, de una manera indirecta. La semana pasada era la biografía, la autobiografía, y ya apuntábamos, como dices también, entonces la idea de que todo el episodio incómodo, desagradable, y más que eso, los calificativos deberían ser incluso más intensos, del conflicto entre Mia Farrow y Woody Allen, ha dado lugar a muchísimos comentarios, ha trascendido a los medios de comunicación, pero también ha propiciado reflexiones de más entidad, más allá del mero cotilleo. Y el libro que presento esta semana, efectivamente el síndrome de Woody Allen, de Edgar Allan, se mueve precisamente en ese terreno, en el terreno del análisis, de la reflexión, a partir de, digamos, los hechos. Ahora hablaremos de los hechos, casi todo el mundo los conoce a estas alturas. Tras una separación de hecho entre Mia Farrow y Woody Allen, que fueron pareja durante muchos años, Mia Farrow acusó en los tribunales a Woody Allen por los presuntos abusos sexuales a una hija de ambos, una niña de 7 años, Dylan, y a partir de ahí, todo el proceso judicial, todas las circunstancias, estamos hablando del año 92, año 93, trascendieron, como digo, la situación, el conflicto, las circunstancias, trascendieron la peripecia meramente judicial y llevaron a repercusiones en ámbitos muy diferentes. Edgar Allan estudia en su libro algunas de esas repercusiones, con derivaciones en frentes, digamos, evidentemente judicial, con consecuencias también de tipo ideológico, político, sociológico, y todos esos diferentes focos de análisis están presentes en un libro que es, por otro lado, apasionante como mera lectura, diríamos, pero es que además muy interesante porque, bueno, induce, como digo, a la reflexión, al análisis, y nos permite a los lectores indagar, profundizar, formar criterio acerca de una serie de cuestiones hoy palpitantes en la realidad de todos los días, que luego detallaremos, y con una importante trascendencia en muchos frentes diferentes a la hora de formar la opinión pública, de, en cierto modo, definir el modo de pensar, los valores que en este momento imperan en nuestra sociedad. Ahora detallaré con esta primera aproximación, puede parecer muy genérica, lo es de hecho. Ahora entraré con más detalle en algunos de los aspectos concretos a los que se refiere el estudio, el pequeño ensayo de Edgar Allan. ¿Quién es Edgar Allan, por cierto, Alberto? Edgar Allan es psicólogo, es periodista, con una trayectoria en ese ámbito, en el ámbito del periodismo, bastante ya consolidada. Yo creo que fue el creador o uno de los inventores de la revista Mongolia, ha colaborado en los medios de comunicación en muchos ámbitos, ha colaborado con Buenafuente, por ejemplo, en la radio, con Alsina, tiene libros diferentes publicados, sobre todo esta revista Mongolia, esta revista satírica. Yo creo que es, insisto, si no el generador de la revista, sí uno de sus principales colaboradores. Yo creo que fue director durante un tiempo, no sé si lo sigue siendo ahora, ¿no? Una revista, como digo, satírica, y se mueve en ese ámbito. La mención a Buenafuente es significativa, tiene colaboraciones, ha colaborado también en el cine con el fallecido Cuerda, José Luis Cuerda, un personaje, debo aclarar, yo diría claramente de izquierdas, y esto va a ser significativo para lo que comentemos luego, que se mueve en ese mundo de los medios de comunicación, aparte de una vertiente de profesor, una vertiente de psicólogo, como digo, guionista también, pero en general divulgador, podríamos decir, cultural. Un hombre de la cultura, por lo tanto, y cómo
¿Por qué se publica este libro? Quiero decir, ¿cuál es el desencadenante de este libro, el síndrome Woody Allen por parte de Edu Galán? Supongo que ese asunto, Allen Farrow, sería seguramente lo que motiva fundamentalmente, ¿no?, el que aparezca este libro. Sí. Fíjate que el subtítulo del libro, por cierto, voy a mostrarlo ya en pantalla para nuestros oyentes, el síndrome de Woody Allen. No sé si desde ahí se percibe. Se ve muy bien, además es una portada muy, muy bonita, muy bonita. Los rostros enfrentados de Woody Allen, no sé, ahí se percibe el detalle del Woody Allen angélico y el demonio. Y el Woody Allen demoníaco, ¿no? Esta doble figura. El libro, como digo, tiene un subtítulo que explica parte de lo que preguntas. ¿Por qué Woody Allen ha pasado de ser inocente a culpable en 10 años? Ahí está la clave de lo que formulas, la pregunta que formulas, ¿no?, del desencadenante. Fíjate, la historia tiene un poquito más de desarrollo, diríamos, ¿no? En el año 2008, el comienzo del libro se retrotrae a diciembre de 2008 y cuenta Edu Galán que entonces él mismo y otro profesor, Juan Pastor, propusieron a la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo un curso de una semana de duración acerca de la relación de Woody Allen con la psicología. Cualquiera que siga a Woody Allen, a su obra cinematográfica, sabrá que, bueno, es un caldo de cultivo fantástico para analizar cualquier tipo de concepto, casi prácticamente todos los posibles conceptos relacionados con la psicología, la presencia, como hablábamos la semana pasada, del psicoanálisis, y luego las obsesiones, las neurosis de esas del hombre contemporáneo, habitante de la ciudad, de la gran ciudad. Bueno, organizó ese curso, organizaron ambos profesores ese curso. La finalidad obvia era rastrear la presencia de, diríamos, algunas instituciones psicológicas en las películas del director. Y lo que cuenta Edu Galán es que el curso se organizó, se llevó a cabo efectivamente, participaron psicólogos, participaron críticos de cine, participaron filósofos, se proyectaban películas, cada uno de los invitados daba una charla, luego había un debate, y lo que subraya en este inicio del libro Galán es que el curso se desarrolló sin ninguna queja, sin ningún incidente, antes al contrario, con un entusiasmo enfervorizado de los asistentes, los debates muy fecundos, bueno, por cierto, el salón de actos repleto permanentemente, y los debates se desenvolvieron de una manera, como digo, fecunda, en un ámbito que podríamos llamar académico, intelectual, muy interesante, sin ni una sola alusión, cita Galán, ni una sola alusión al conflicto entre Woody Allen y Farrow, a las acusaciones de pederastia. Estamos hablando de 2008, esto había pasado en el año 92, estamos hablando de casi 20 años antes. De hecho, la experiencia fue tan fructífera en todos los sentidos que un año después, en diciembre de 2009, volvieron a plantear el curso, que se realizó de nuevo en la Universidad de Oviedo en una nueva convocatoria. En las primeras páginas del libro, Edu Galán salta ya a febrero de 2014. 5 o 6, 7 años después, aparece en Oviedo la estatua de Woody Allen, desde la concesión del premio Príncipe de Asturias. Yo creo que era Príncipe de Asturias todavía entonces, no princesa, no recuerdo. Sí, yo creo que era Príncipe de Asturias. Sí, si estamos hablando de febrero de 2014, es Príncipe de Asturias. Sabes que se hizo aquella escultura, al modo de, tú recordabas hace unas semanas, la que hay... Y ahí también, bueno, lo que estás comentando, Alberto, ¿no?, esas jornadas en la Universidad de Oviedo, de ahí esa vinculación importante de la ciudad de Oviedo con Woody Allen, ¿no?, también por ese premio Príncipe de Asturias de las letras, de las artes, no sé exactamente el título de ese galardón en concreto. Sí, de las artes, ¿no? Y claro, Woody Allen quedó entusiasmado, hablaba de la ciudad de Oviedo en cualquier conferencia posterior. Y entonces, insisto, al modo de la estatua que hay de la escultura de Torrente en el Novelty de Salamanca, hay una similar en las calles de Asturias, ¿no?, de Oviedo. En 2014 esa estatua aparece con una bolsa de basura en la cabeza y en la espalda una pegatina: fuera pederastas de nuestra ciudad. Y a partir de ahí, desde 2014, registra Edu Galán infinidad de manifestaciones, de protestas, de actos contra el director, que culminan en una manifestación en noviembre de 2017 de la Plataforma Feminista de Asturias, en la que, al terminar la manifestación, en la estatua esta que estamos mencionando, se cuelga un cartel con una leyenda, ¿no?, literal: tu esposa te acusó de haber abusado de tu hija, nadie la creyó, mentirosa, interesada, vengativa, le gritaron
nadie las creyó y nadie las ayudó. Ese es el cartelón que apareció colgado de la figura de Woody Allen. Entonces, el síndrome Woody Allen es un intento de explicar qué pasó en ese breve arco temporal. Y el, vamos a llamar, aparentemente inexplicable cambio de criterio en la opinión pública, pero no solo en la opinión pública, en esa horquilla de apenas una década. ¿Por qué el criterio de los intelectuales? ¿Por qué la toma de postura de las élites culturales? ¿Por qué el sentir de los artistas? ¿Por qué las tendencias ideológicas dominantes? ¿Por qué incluso, como decía, la opinión pública, la percepción de gran parte de los ciudadanos ha cambiado de una manera tan radical en 10 años, sobre todo teniendo en cuenta, y esto ya lo apuntábamos la semana pasada, que el núcleo esencial de los hechos no ha cambiado en absoluto, ni un ápice, ninguna novedad de relieve de una fecha a la otra. Los hechos son del año 92, quedaron juzgados en el año 93 y cerrados. Y sin embargo se reviven 10 años después con un enfoque, con una valoración radicalmente distinta del entusiasmo enfervorizado de los asistentes al curso de finales de la primera década del siglo a esta crítica furibunda actual. La finalidad del libro, el desencadenante es este. ¿Qué ha pasado? Es más, con un matiz que luego aclarará o acabará solucionando más o menos Edu Galán al final del libro, ¿podría darla de nuevo? ¿Qué pasaría si quisiera dar esas conferencias, ese curso, si quisiera plantearlo en el año 2020? El libro es de este año, por cierto, no lo he dicho, es de la editorial Debate, lo publica la editorial Debate, es de este mismo año, de estos últimos meses. De 2020. Alberto, y lo consigue, quiero decir, él pretende mostrar, ¿no? O, llegar a saber o solucionar por qué se produce ese cambio tan importante, ¿no? de criterio, ¿no? de la sociedad en cuanto a unos hechos que, como tú decías, siguen siendo los mismos, ¿no? Y que ya aparecen, ya se enjuiciaron en 1992. ¿Consigue explicarlo? Sobre todo, ¿de qué manera intenta explicar Edu Galán que haya habido ese cambio tan importante en muy poco margen de tiempo? Sí, bueno, la explicación es el libro. Hay que leer el libro para entender que efectivamente hay una explicación de una posición de partida. Él parte, obviamente, desde una... imagino que esa lectura hecha, imagino no, es evidente que esa misma, la lectura de esos hechos, de ese cambio, desde otra perspectiva teórica, desde otra perspectiva ideológica, será muy probablemente radicalmente distinta. Pero él da su explicación a partir de unas determinadas premisas, ¿no? Y las premisas ya las plantea casi también en el comienzo. Edu Galán dice claramente cuál es el propósito. Quiere analizar ese cambio y las razones de ese cambio, ahora veremos cómo, pero no me resisto a leer un párrafo inicial, casi inicial, del principio del preámbulo, en donde Edu Galán dice: el síndrome Woody Allen pretende ser una reivindicación de la duda y el pensamiento crítico en un mundo donde se valora la emocionalidad, la certeza absoluta, a ser posible dicha con gran convicción, la polarización maniquea y eso de todas las opiniones son respetables o, en su versión más ligera, todas las opiniones valen lo mismo. En ese mismo preámbulo, unos cuantos párrafos más adelante, dice: frente a los prejuicios y la gravedad moral percibida del delito, pederastia, uno de los objetivos de este libro es darle valor a la presunción de inocencia y señalar los rumores y la desinformación, amplificados por las redes sociales, como principales peligros para la democracia occidental y base de fenómenos como el auge de los populismos o la pervivencia de las pseudociencias. Fíjate, hasta aquí acaba la cita, fíjate, ahora hablaré de lo que me preguntas estrictamente, pero fíjate la altura de miras del libro de Woody Allen, perdón, de Woody Allen. Eso te quería comentar, lo ético que resulta, ¿no? Ese planteamiento, la ética, ¿no? Que subyace a ese planteamiento que nos acabas de leer. Que una pequeña anécdota, en apariencia, le va a permitir a Edu Galán hablar incluso de peligro para la democracia, auge de los populismos, cuestionamiento de la libertad de expresión, infinidad de cuestiones que van a aflorar, como veremos dentro de un momentito, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento. Intenta Edu Galán, de una manera muy peculiar, formalmente muy peculiar, muy interesante, dar respuesta a esas cuestiones. Y presenta, por lo tanto, sus reflexiones, que surgen desde disciplinas teóricas muy diferentes, la psicología, la sociología, teorías de la comunicación, ciencias sociales. Intenta dar respuesta a esas cuestiones, intenta encontrar la solución a ese problema, qué es lo que ha pasado, ¿no?
académico. No es un libro académico, él lo subraya, esto no es un libro académico, no hay ninguna pretensión de ensayo, digamos, serio. Sí que hay rigor, sí que hay mucha documentación, pero no es un ensayo. Incluso formalmente vemos que el enfoque es casi un poco deslavazado de vez en cuando, es poco convencional también, no pretende, como en cualquier otro ensayo quizás sí ocurriría, presentar una tesis sin dudas, incontrovertible, sino que por el contrario tampoco quiere recetas ni certezas, presenta sus dudas, ahora lo vamos a ver. Y, como digo, el esquema, la estructura es un poco distinta de lo habitual, es un poco anárquica, incluso él mismo lo dice, reivindica ese carácter anárquico del libro, hay sus argumentos, ahora lo voy a contar con más detalle, la estructura, pero están, lógicamente, sus análisis, sus reflexiones, sus argumentos, pero a la vez hay interpelaciones al lector, en todo momento tutea al lector, en una especie de diálogo que lo hace muy cercano, de repente irrumpen en la lectura, en el texto, emails que le han mandado amigos o que él ha mandado a sus amigos, mensajes de Facebook, toma notas mientras está preparando el libro, en un momento determinado está en una cafetería o en un bar y toma nota en una servilleta y nos la transcribe también, aparecen interludios musicales, que le llama así, vete a escuchar, le dice al lector, vete a escuchar esta canción en este momento, vete a ver esta película en este momento, airéate, recréate durante un par de horas y luego vuelve. Consejos, propuestas de lecturas, hay diagramas para explicar las cosas, un esquema, como digo, un poco inusual, con muchos materiales para acabar abordando, ahora voy a decir exactamente de una manera un poco más ordenada la estructura, para acabar abordando los temas que quiere plantear. Quiero decir también que en el material que incorpora, al final, aparecen pues una bibliografía muy amplia, recogida al final del libro, de varias decenas de referencias. Aparece al principio un dramatis personae, típico de las obras de teatro, donde aparecen todos los implicados de una familia, de la otra, los Farro, los Allen, los Prevén, que es, Mia Farrow estuvo casada con André Prevén, un músico de jazz, pianista. Nos permiten conocer ese dramatis personae, como en estas novelas o en las obras de teatro donde hay tantos personajes y no nos situamos, conocer quién es quién en el asunto de fondo, que ocurrió en el 4 de agosto del 92, quiénes han intervenido y sus vicisitudes posteriores. Luego hay un árbol genealógico muy interesante porque la familia de ambos está tan complicada, hay tantas interacciones con tantos matrimonios previos, con hijos adoptados, con hijos biológicos de uno, de otro, etc. Y luego al final también hay un cronograma que diseña Álvaro Baliño, un cronograma que nos permite, si queremos consultarlo mientras vamos leyendo el libro, nos permite seguir el desarrollo cronológico, obviamente, de todos los sucesos, con el procedimiento judicial, con las declaraciones de unos y de otros, la aparición en prensa, los diferentes momentos, los diferentes hitos de esta historia nacida en el 92, pero que ha extendido sus efectos hasta hace nada, que es cuando, como digo, se revivió el asunto. Bueno, desde luego, a priori, por lo que nos vas contando, sí que se presenta este libro como muy interesante, ¿no, Alberto? Y además tú lo has comentado, que aquí traes libros que a ti te han gustado, por el motivo que sea, te han impactado, por eso precisamente los recomiendas. Vamos ya con esa estructura que también me comentabas que es muy poco convencional, así como tampoco hay un género al que podamos ascribir el libro. La estructura también es poco convencional. Sí. Háblanos un poquito de ella. ¿Cómo se desarrolla el libro? Sí, son 7 capítulos y en cada uno de los capítulos hay 2 secciones, la A y la B. En la sección A cuenta la historia, los hechos, sin más. Y la sección B ya es la parte de análisis. La sección A de cada capítulo, 7A, 7B, 2A, 2B. En la sección A el autor le llama relatos periodísticos, y lo que incluyen esos apartados, esos 7 capítulos, son las versiones, distintas versiones, sobre el enfrentamiento al Enfarro. Sigue un orden más o menos cronológico. Todas estas secciones A de cada uno de los capítulos van encabezadas con la rúbrica 4 de agosto de 1992, que es el día en el que ocurren los hechos que van a dar lugar al enfrentamiento judicial. Y bueno, ahí tenemos tanto la acusación inicial de Mia Farrow a Woody Allen por los supuestos abusos sexuales a la hija adoptiva de ambos, Dylan. Luego también se recogen la infinidad de encuentros judiciales de la pareja,
las reclamaciones ante los tribunales, variadas, las reclamaciones por la custodia del hijo natural. Tienen un hijo natural, ellos, biológico de ellos, Satchel Ronan, porque cambia de nombre, y no solo de nombre, a lo largo de su vida. Ahora es Ronan Farrow. Y también los problemas judiciales, las reclamaciones judiciales por la tutela también de dos hijos adoptivos, Dylan y Moses. Aparecen también en esas secciones A las investigaciones de la policía, las investigaciones de la Agencia de Bienestar Infantil de Nueva York, que se pusieron en marcha inmediatamente sobre los abusos, investigaciones de todas las instituciones que se cerraron con la exculpación de Woody Allen en el año 93. Aparecen también las interpretaciones de los diferentes hijos, opuestas interpretaciones, tanto biológicos como adoptivos, que cada uno de ellos recoge, Edu Galán, sus versiones contrapuestas sobre los hechos. Esta sección A de cada uno de los capítulos aparece, digamos, dotada de una apabullante exhibición de fuentes documentales. Hay más de 100 referencias que luego van a acabar aflorando en la bibliografía final. Y hay de todo, hay informes, transcripciones literales de informes, atestados, sentencias, documentos, artículos de prensa, reportajes, declaraciones, publicaciones en medios de comunicación de cada uno de los afectados, extractos de las sesiones en los juzgados, comunicados, tweets, testimonios de psicólogos, de las cuidadoras de los niños, de psiquiatras y, bueno, todo este riquísimo acervo documental. Galán lo presenta, primero porque es necesario para mostrar qué es lo que ha ocurrido, pero también lo hace, esa presentación, desde una posición de principio. Galán dice, señores, por cierto, un llamamiento hacia el que todos deberíamos ser sensibles, porque nos pasa constantemente en todos los ámbitos de nuestra vida. Señores, señoras, antes de dictar su diagnóstico, formen opinión. ¿Cuántas veces, y ahora me aplico el cuento, cuántas veces nosotros... Formen opinión documentada, claro, la opinión se forma primero con documentación y con información. Claro. En cuántos temas, prácticamente en todos, tenemos opiniones aparentemente categóricas, no digo ya los tertulianos, que casi por profesión están obligados a formular opiniones categóricas sin tener ni idea de los hechos. De una sentencia de 5.000 folios que sale a las 6 de la tarde, a las 7 hay una tertulia en donde todo el mundo que no ha tenido ocasión de leer la sentencia ya está formando criterio y está pontificando sobre ella, ¿no? Entonces, lo que dice Galán es, señores, deben ustedes informarse, pueden ustedes informarse sin problemas, porque hay infinidad de documentación y toda está al alcance del público sobre lo que ocurrió realmente en la familia, las relaciones que existen entre sus miembros y después, y subraya, solo después deben sacar ustedes sus propias conclusiones, ¿no? De manera que en este sentido es la primera parte, esa es la primera parte de los capítulos, fundamental, ¿no? Luego hay esta segunda parte, como digo, la sección B de cada capítulo, él la titula, esa sección Análisis, y ahí ya entra en lo que hemos venido comentando, los comentarios, que ahora yo también los haré, los comentarios acerca de por qué, el análisis, por qué ha pasado esto, cuáles son los factores sociales, los factores psicológicos, los factores que tienen que ver con las teorías de la comunicación que han contribuido a cambiar de manera radical la imagen de Woody Allen, de genio de cine, admirado internacionalmente, objeto de estudios universitarios, a de repente convertido en ese demonio de la portada, siniestro, perpetrador de delitos gravísimos como el abuso sexual, la pederastia o la violación. Esa es la parte B, ¿no? Y luego, un pequeño matiz antes de entrar en otra cuestión que puedas preguntarme. Galán habla de la relación entre las dos partes. Hay mucho humor también en el libro, tiene una distancia siempre humorística de lo que cuenta, a pesar de la gravedad de lo que se narra. Él dice, introduce un interludio de utilidad para el lector, en el que menciona, dice, el fabuloso erudito Samuel Johnson ya mantuvo que ningún hombre en sus cabales ha leído un libro entero desde el principio al final. Y entonces avisa, los que quieran saber más, los lectores que quieran saber más sobre el caso Allen Farrow, solo tendrán que leer la parte A del libro. Y los que ya conozcan esto y les interese el análisis, que se lean la parte B. Y luego cierra también de modo irónico, vaya mi agradecimiento a cuantos se atrevan con el volumen completo, ¿no? Bueno, yo soy de los que se ha atrevido con el volumen completo y creo que va a ser difícil que haya un lector que se resista a leer las dos partes de cada uno de los 7 capítulos.
Ujú. Bueno, ahí se narran los hechos, por lo tanto, en lo que es la sección A, ¿no?, de los capítulos aparecen esos hechos, unos hechos que, claro, también no pretendo explicar con esto, eso nos lo vas a comentar tú ahora, cómo se explica, ¿no?, todo lo que ha sucedido, ¿no?, de ser considerado, pues, un dios, una persona muy, muy admirada, ¿no?, Woody Allen, a estar ahí en la punta de lanza, ¿no?, a ser objeto de ataques, pues como comentabas, ¿no?, a la propia estatua esta que hay en Oviedo, que apareció también con pintadas, con una bolsa en la cabeza, ¿no? Ahora nos contarás cómo se hace, cómo se explica, ¿no?, ese cambio de criterio de gran parte de la sociedad, ¿no?, de todo el mundo, por cierto. Pero es que los hechos, Alberto, es que son muy graves. Es que fíjate todo lo que ha producido, lo que han producido esos hechos que se enjuiciaron en la propia familia, incluso en el hijo que tienen en común, ¿no?, que pasó en un principio, como tú me comentabas, o cuando nos comentabas la semana pasada, de estar al lado del padre o de la versión del padre a aliarse contra el padre, y de hecho ha cambiado, incluso me comentas, el apellido, ¿no?, lo ha sustituido por Farrow. Los hechos realmente son muy graves. Sí, los hechos son muy graves. Ese día de agosto del año 92, en una casa en la playa que tenía Mia Farrow, en un momento de ausencia de Mia Farrow de la casa, saben nuestros oyentes, no recuerdo ahora con detalle, pero Mia Farrow tiene entre hijos biológicos y adoptados de diferentes parejas y adoptados, biológicos de diferentes parejas y adoptados, pues fácilmente una decena de hijos, ¿no? Entonces, Woody Allen va desde Nueva York a esa vivienda, diríamos, de playa, veraniega. Estamos en agosto, como hemos dicho, y en ausencia de Mia Farrow están en la casa bastantes de esos niños, están 2 o 3 cuidadoras de los niños, y entre ellos está la niña Dylan, que tiene 7 años. Woody Allen está unas horas en esa casa, están viendo en el salón de la casa la televisión, y en un momento determinado la niña está sentada en el sillón y parece demostrado en el juicio que Woody Allen, que está sentado en el suelo viendo la televisión con los niños, reclina la cabeza hacia atrás sobre el regazo de la niña. Hasta ahí los hechos. Hay más detalles, lógicamente hay muchísimos detalles, el libro es extenso, esta parte A también es extensa. Al cabo parece que hay un momento en el que la niña se ausenta, hay unos minutos escasos en donde la niña se ausenta, el padre probablemente también, no recuerdo con detalle las circunstancias. El caso es que bueno, no se sabe muy bien si por iniciativa propia de la niña o por luego, cuando vuelve la madre, bueno, presiones de la propia madre. El caso es que la niña acaba declarando, y la madre la graba en un vídeo, acaba declarando que el padre, bueno, pues ha tenido algún comportamiento extraño con ella, que puede ser, de entrada, a juicio de Mia Farrow, interpretado como algo parecido al abuso, que no fue exclusivamente un apoyar la cabeza en el regazo de su niña. No quiero tampoco entrar en los detalles, está todo desde muchos frentes distintos, está en el libro. Aparecen pues, declaraciones acerca de si la niña tenía las braguitas o no tenía las braguitas puestas, aparecen declaraciones de diferentes testigos, declaran las cuidadoras, etcétera. Y bueno, hay que contar también que todo esto se inscribe en una etapa de la vida de ambos, de Mia Farrow y de Woody Allen, donde la separación se ha producido y donde Mia Farrow se ha dado cuenta, ha observado por primera vez que Woody Allen está teniendo una relación con Sun-Yi, su hija adoptiva. Y entonces ahí surgen todos los conflictos. Todo el conflicto judicial. Hay una denuncia por abusos sexuales, automáticamente se plantean también otras paralelas, porque la adopción, Woody Allen estaba en trámites del reconocimiento de la adopción de algunos de los hijos de Mia Farrow. Automáticamente el procedimiento judicial se mueve en paralelo y por tanto también se quiere frenar y se logra frenar la adopción de Woody Allen, de estos hijos por parte de Woody Allen. Es decir, hay una serie de vicisitudes muy complejas, con muchos detalles. Entran los expertos a analizar el vídeo, los psicólogos declaran en muchos casos que la declaración de la niña, en donde parece que el padre, ya no en el salón de la casa viendo la televisión, sino en el ático
de la vivienda parece que sí pudo haber producido algún tipo de abuso sexual, pero los psicólogos declaran que puede haber sido forzada una niña de 7 años, que la construcción de la historia es en efecto una construcción, no responde en realidad a hechos reales, sino que es una fantasía, una quimera de la niña inducida por la presión de la madre como venganza frente a Woody Allen. En cualquier caso, todos estos idas y venidas, todos esos argumentos en un sentido o en otro, están recogidos en la parte A de los diferentes capítulos. Yo sí quiero leer aquí, a modo de pequeño resumen, cito literalmente de Dugalán, un extracto del informe final, fechado el 17 de marzo de 1993, concluye que, según opinión experta, Dylan, la niña, no sufrió abuso por parte de Woody Allen. Creen que las afirmaciones de la pequeña en el vídeo grabado por su madre no se refieren a eventos que le hayan ocurrido el 4 de agosto de 1992. Asimismo, admiten los informes de los expertos que no son capaces de concluir si los abusos relatados por ella fueron inventados, cita literal del informe, por una niña emocionalmente vulnerable que estaba atrapada en una familia con problemas y que respondía a las ansiedades en ella. Hasta ahí la cita. Y otra, o si la niña fue influida o entrenada por su madre. Hasta aquí la cita. Pero, de nuevo, en su opinión profesional de los redactores del informe, la combinación de las dos hipótesis es lo que mejor explica las acusaciones de Dylan de abusos sexuales. Hasta ahí la cita. El 18 de marzo, Allen y sus abogados revelan a los medios algunas de las conclusiones del informe, pero acuerdan que no se haga pública su transcripción completa para salvaguardar la privacidad de la niña. Los letrados de Mia Farrow se ponen a trabajar para desmontarlo en el juicio. El dictamen de los expertos supone un mazazo para la actriz y su defensa. En el juicio se cierra el caso dando la razón a este tipo de informes, a este tipo de argumentos, en el sentido de que no está demostrado en ningún caso el que se hayan producido los abusos sexuales, e incluso se admite la hipótesis de que haya sido una fantasía de una niña muy pequeña, tendente a esa fantasía además, porque se justifica, y además posiblemente inducida por la madre a modo de venganza. En cualquier caso, el solo hecho de que yo lea este informe ya presupone que estoy recogiendo una parte de los muchísimos hechos que ha habido. Lo interesante en este caso es que el lector lean todos los hechos, todas las declaraciones y forme su opinión. Pero esto no es la cuestión fundamental. Porque yo puedo formar mi opinión y otra persona puede formar una opinión radicalmente distinta acerca de los mismos hechos. Sí, quizás lo más importante de todo esto, todas las derivaciones que ha tenido, claro, Alberto, y que tú también has comentado ya a lo largo de la conversación, todas esas derivaciones sociales, morales, ideológicas, políticas, incluso que ha tenido este tema, ¿no? Y claro, si te parece, vamos con ello ahora. Claro, porque la cuestión es, desde mi punto de vista, en un Estado de Derecho, el imperio de la ley, aceptamos el imperio de la ley, con todas sus limitaciones. Sabemos que la ley lo hacen nuestros representantes en el Parlamento, que nuestros representantes están lógicamente mediatizados, que a veces se olvidan de sus representados, pero ese es el juego de poderes. Tenemos un poder judicial, tenemos un poder legislativo, tenemos un poder ejecutivo, la democracia liberal obviamente es perfectible, pero es lo que tenemos. Y el imperio de la ley presupone que la ley representa la voluntad popular y si la ley dice esto es abuso y esto no lo es, un juez debe interpretarlo. También entendemos que en el Poder Judicial los jueces son humanos y están marcados por sus trayectorias, por su ideología, influidos por su sistema de valores. Todo esto lo sabemos. Pero dicho eso, y entendiendo, por tanto, que podemos relativizar y cuestionar si la ley representa de verdad lo que quiere la sociedad, podemos cuestionar una sentencia en tanto que esa sentencia pueda responder, podemos interpretar que responde más a la ideología del juez que la ha impartido que no a una interpretación objetiva de la ley. Pero dicho eso, en un Estado de Derecho funciona el imperio de la ley y funciona la importancia de las decisiones judiciales, que tienen sus propios procedimientos, en el caso de que sean defectuosas o que no respondan a la realidad, sus propios procedimientos a través de un sistema de recursos que permite que los mismos hechos y la misma valoración jurídica sean analizados por tribunales superiores hasta formar lo que se llama, en términos técnicos y en términos también de calle, una sentencia firme. Y podemos cuestionarla a título particular. Puedo tener mi opinión. Esa sentencia no me gusta o me parece injusta. Pero lo que no se puede es construir y, sobre todo, en este caso, destruir a una persona en función de mis opiniones personales. No puede ser que y esto es, insisto, estoy metiendo mucho de mi cosecha, pero esto está también, con menos énfasis quizá, con menos vehemencia, como lo estoy haciendo yo ahora, está en el libro. No puede ser que una sentencia de un juez dice que fulanito está absuelto de ese delito
y creamos, nosotros decidamos que pese a todo, ese señor es un violador, ese señor es un pederasta. Existe un principio que es el de la presunción de inocencia, es decir, todos hemos visto, todos, por ejemplo, los cinéfilos, la gente a la que le gusta el cine. Todos hemos visto películas del oeste en donde cogen a aquel señor que supuestamente es un adverbio que no se conjuga, que no se utilizaba en las películas del oeste, en el mundo del oeste, supuestamente había robado 2 caballos y lo colgaban automáticamente del primer árbol, ¿no? Hemos visto aquella gran película Furia de Fritz Lang con Spencer Tracy, cuando quieren linchar a... No puede funcionar la cosa así. La democracia es imperfecta, evidentemente. El Estado de Derecho, las leyes, los poderes son imperfectos. Pero, señores, un juez ha dicho que este señor es inocente, no se le puede linchar. ¿De qué habla esto Edu Galán? Con este germen habla de la hipercorrección política. Habla del artificioso lenguaje inclusivo. Habla de la emocionalización de la sociedad, de la realidad. La constante apelación a los sentimientos para juzgar lo que debería juzgarse con razón, con las razones. La cultura de la cancelación. Si este es un pederasta, porque a mí me parece un pederasta, no porque lo haya dicho un juez, lo cancelo, lo elimino. No dejo, ¿sabes? Hablábamos el otro día de cómo Woody Allen ha visto truncada gran parte de su carrera profesional, sus series vetadas, su autobiografía no ha encontrado hasta muy tarde y de una manera residual un editor. La búsqueda, otro de los temas, subtemas del libro de Edu Galán, la búsqueda de culpables de cualquier acto dudoso, por trivial o remoto en el tiempo, de manera que Cristóbal Colón a lo mejor o fulanito de tal en su infancia, por cierto, esto desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la izquierda y desde el ámbito de la derecha. Perdona que te interrumpa, Alberto, pero seguramente quizás esto obedezca, ¿no? A que haya un descreimiento en el propio sistema y en la propia justicia. Quizás esto suceda porque la justicia quizás tampoco esté funcionando como debería de funcionar o el propio sistema político no esté funcionando como debería funcionar, ¿no? Quizás esa pueda ser una de las explicaciones. Y evidentemente los hechos hay que demostrarlos y en este caso la sentencia ha dicho que Woody Allen no cometió esos hechos, pero quizás también haya esa salida a la calle, esas manifestaciones emocionales, porque no se confía realmente en la justicia, ¿no? Aquí ya hablo del caso de feminismo, mujeres. Quizás ese sea una de las explicaciones, ¿no? Es un simple apunte, ¿no?, que quería yo dejar ahí encima de la mesa. Sí, pero fíjate, evidentemente, como decía hace un rato, las sentencias judiciales, como es natural, los jueces son seres humanos, tienen su propia ideología y pueden estar sesgadas por las propias... De hecho, en nuestro país ha habido el caso de muchas sentencias que ha sido de rasgarse las vestiduras, ¿no?, de cómo se han pronunciado de parcialmente en temas, en muchos casos, relacionados con la mujer. Claro, pero fíjate, insisto, es inevitable que somos seres humanos, un juez tenga sesgos de ideologías, de su visión del mundo, es inevitable. Yo mismo, cuando hablas, intenta ser objetivo, pero lógicamente está tu visión del mundo detrás, ¿no? Sí. Es de verdad que un profesional de la justicia debe intentar evitar ese sesgo, ¿no? Es algo que en España es muy complicado porque todo está, digamos, el maniqueísmo impregna toda la realidad, es otra de las cosas de las que habla Edu Galán, de ese maniqueísmo imperante, de manera que sabemos que en el Tribunal Constitucional supuestamente hay 7 jueces progresistas, 4 conservadores, y por lo tanto ya presuponemos cuál va a ser la sentencia. Bueno, yo creo que en principio un juez debe ser alguien que, siendo humano y teniendo sus sesgos, debe dejarlos de lado porque es profesional, y por lo tanto debe intentar objetivar. Pero aún así, esa sentencia puede ser discutible, me parece, pero hay que decirlo con humildad intelectual. Me parece que discrepo, me parece que no es correcta, me parece que no refleja la realidad. Pero de ahí a linchar, un ejemplo que pongo yo habitualmente en relación con esta cuestión, insisto que es delicado. Si alguien roba un banco y llega al cajero y le dice, deme usted todo el dinero porque soy el presidente del gobierno y se lleva el dinero, ese es un hecho. Otro caso es un señor que entra en un banco y le dice al cajero, deme usted todo el dinero porque tengo secuestrada a su mujer y a sus hijos y si no, los voy a matar. Y una tercera opción es, deme usted todo el dinero y porque si no me lo da, le voy a pegar un tiro con esta, o es más, le doy un tiro en el hombro para que me dé el dinero. En el primer caso se está robando un banco con prevalencia, en el segundo se está robando con intimidación, en el tercero se está robando con violencia. Obviamente, no ya un experto en derecho, cualquier persona en condiciones normales puede entender
que la pena que corresponde al ladrón, habiéndose llevado la misma cantidad de dinero, es distinta, es menor si hay prevalencia, menor que si hay intimidación y menor que si hay violencia. Bueno, pues en el caso de la manada, los jueces dictaminaron eso, intentaron averiguar con todo lujo de detalles, con mucho más que detalles y con mucha más precisión, y analizando más documentos, y con folios de sentencia después, y con testigos y pruebas periciales de todo tipo, si lo que habían hecho estos 5 energúmenos con esta pobre chica, y fíjate que decir energúmenos y pobre chica ya presupone anticipar la sentencia, ya tengo una opinión formada de antemano, y eso es lo que no es el Estado de Derecho, eso no es lo que no es la justicia, el prejuicio, el tener formada la opinión de antemano. Lo que dilucidan los jueces con todo lujo de detalles, con toda su profesionalidad, con todo tipo de análisis, es se prevalieron de su superioridad, intimidaron o ejercieron violencia. Y en función de eso dictaminaron una sentencia u otra. Que el 99% de la población, sin haber leído la sentencia, creo recordar que una de las pruebas que se hizo en el juicio de la manada, una de las pruebas era una prueba de sonido, había un pequeño vídeo en donde se oía el gemido de la chica y fueron expertos para dilucidar, creo recordar, si el gemido podía corresponder, expertos técnicos, podía corresponder con placer o podía corresponder con dolor, con sufrimiento. Hasta ese grado un profesional intenta averiguar, porque la clave el pilar de nuestro derecho penal es la presunción de inocencia. ¿Y si son inocentes? Lo que pasa es que nosotros ya hemos formado nuestra opinión a priorística, y eso es lo que analiza Edu Galán. ¿Por qué formamos nuestra opinión a priorística? Porque ya sabemos que esos son energúmenos. Y lo que yo anticipaba el otro día, no me quiero meter en una cuestión personal, no soy yo el que estoy hablando de esto. Yo comparto el 90% de lo que dice Edu Galán. Lo interesante es que el lector sepa de qué habla el libro de Edu Galán, no tanto de mi postura. Una de las cosas de las que habla es del yo sí te creo. El yo sí te creo es, fíjate en los términos en los que leí la cita inicial, es, en cierto modo, la crisis de la democracia liberal que hemos construido durante siglos. ¿Por qué mi emoción? Yo veo a la chica llorando y dices, pues sí, presuntamente, ni siquiera decimos presuntamente, me ha violado, emoción. Pero es que no puedes construir una decisión judicial que va a condenar a la cárcel durante muchos años a una persona en función de una emoción. Hay que analizar con argumentos, con razones. Esa es la idea. Entonces, de lo que dice, la clave de qué es lo que ha pasado en esos 15 años al que se refiere Edu Galán, es que estamos en un mundo, por infinidad de razones, principalmente esta de la sentimentalidad, de las emociones. Lo importante son las emociones y no la razón. Y por lo tanto, claro que es muy doloroso que haya esa situación, la que se haya vivido, que la niña haya sufrido abuso sexual, pero los ha sufrido. Eso es lo que hay que analizar con argumentos, con razones. El estado de cosas en el que nos movemos en este momento es que cualquiera, hay infinidad de hilos muy interesantes, cualquiera que emocionalmente se sienta ofendido, otro de los ejes, la idea de la ofensa, la victimización permanente de la sociedad. Si yo me siento ofendido, automáticamente se construye ahí un proceso no de cuestionar racionalmente y argumentar, sino de linchar, de caza de brujas, la conspiranoia generalizada, el declive absoluto de la presunción de inocencia. La libertad de expresión. La libertad de expresión ¿tiene límites? ¿No tiene límites? No puedes decir que alguien es calvo, no puedes decir que alguien es gordo. ¿Por qué? Porque eso puede ofender a alguien que es calvo y automáticamente hace una reacción y sobre todo con el auge de las redes, genera una reacción en las redes que automáticamente van a proscribir al señor que se le ocurrió llamarle a otro calvo. Ahí entra como derivación toda la cuestión del lenguaje políticamente correcto. Otro tema interesantísimo, la infantilización general de la sociedad. Porque todo lo que resulte cuestionable, todo lo que te provoque dolor, molestia, no dolor, molestia objetivo, sino el sentimiento de sentirte mal, molesto, ofendido, automáticamente hay que protegerte, la hiperprotección inmediata. No pongamos en los libros de texto frases, eso pasa en las universidades norteamericanas, hay un capítulo en el libro de Edu Galán muy extenso, muy interesante, acerca de la universidad, cómo la universidad está recogiendo lo peor de este tipo de efectos. Una universidad hiperprotectora, se extraen de los libros de texto los párrafos que pueden ser dañinos o que alguien puede interpretar como dañinos, se reescribe la historia porque fulanito era un negrero y por tanto se le quita de los libros de texto, no se discute
en realidad si es bueno o malo el racismo, que obviamente es malo, sino que automáticamente nos quedamos con el lema. Habla en una derivación también muy interesante del libro, no puedo desarrollarlo, hay 50.000 cosas, habla Edu Galán al final de la causocracia. La denuncia de una determinada causa, de las violaciones o las agresiones a una determinada causa, causa con minúsculas, se acaba convirtiendo en la causa con mayúsculas. Y lo que importa entonces es la denuncia, no importa la causa. Lo que importa es que tú utilices el lenguaje políticamente correcto, no importa tanto el resolver el problema. Todo esto, insisto, muy mal contado por mí en este momento, porque es todo muy rápido, se acaban convirtiendo las reivindicaciones reales en luchas simbólicas, el simbolismo. Todo eso lleva a la proliferación del rumor, cualquiera deja caer que fulanito hizo tal cosa y esa persona está proscrita, ya nadie trabaja con él. Es que yo creo que ahí tampoco se podía evitar la tentación porque Woody Allen es un símbolo importantísimo, Alberto. Yo creo que ahí era bastante difícil evitar esa tentación de hacer de Woody Allen, en este caso, un símbolo de todo lo contrario de lo que imaginábamos de él. Yo creo que también hay muchos intereses en ese sentido y era difícil sustraerse, ¿no?, a esa tentación de convertirse justamente en un símbolo de todo lo contrario, porque además el alcance de Woody Allen es mundial. Sí, pero fíjate que entonces ahora, retrospectivamente, y a partir de esta acusación infundada, pederasta, pero no me puedes llamar pederasta, lo ha decidido un juez, a partir de esta acusación infundada se relee toda su obra. Y se relee con la corrección política, hipercorrección política actual. Y entonces, si en una película un actor le dice un piropo a una chica, automáticamente decimos, ah, claro, es que este era un acosador de mujeres y es evidente. Entonces, se borra. Eso no se puede, en determinadas universidades no se pueden poner determinadas películas, o se las expurga de las cuestiones que pueden ser dañinas para el colectivo que se supone que puede ser ofendido. Pero es que ese colectivo ofendido puede ser cualquiera. Fíjate, hay un caso que a mí me parece hay muchos casos muy llamativos, ¿no? Fíjate, no sé si conoces, nuestros oyentes, la polémica con los indígenas mexicanos, porque ciertas marcas de ropa utilizan como en sus diseños ciertas formas, ciertos colores, ciertas representaciones que supuestamente están basados en lo que ellos hacen en su pueblo en Oaxaca, en México. Una persona con el síndrome de Asperger se queja y magnifica su queja en la red porque una película sobre el síndrome de Asperger está protagonizada por alguien que no tiene el síndrome. Esta idea de la apropiación cultural. A Rosalía, que canta flamenco siendo catalana, en ciertos ámbitos, en ciertos foros, se la cuestiona porque no puede. No puede. El flamenco lo cantan los flamencos. ¿Quién es esta que viene de fuera? Esta es la misma idea. ¿Quién es Woody Allen? Woody Allen está marcado ya. Está marcado por esa sentencia final que nos obliga a releer el pasado en clave de una supuesta invención. Fíjate, hay un caso, esta idea desquiciada absolutamente, a mi juicio, ¿no?, del señalamiento y la búsqueda de culpables y de cambiar la realidad a través del lenguaje. No podemos decir gordo, hay que decir curvy. No podemos decir viejo, hay que decir senior. No podemos decir prostituta, hay que decir trabajador del sexo. No podemos decir negro, hay que decir subsahariano. No se puede decir moro, hay que decir magrebí. Pero hay un caso que a mí me parece increíble. Un militante vegano se llegó a quejar en Internet y tuvo una cierta repercusión porque, fíjate, algunos grupos musicales antisistema, cuando se refieren a la policía en términos despectivos, les llaman perros. Pues créeme, no se quejaba de que a la policía se las llamara perros indiscriminadamente, se quejaba de que los cantantes estaban incurriendo en especismo, es decir, la discriminación por razón de especie. En este caso, la discriminación del animal por el macho heteropatriarcal antropocéntrico. No tiene sentido, es un delirio. Si fuera un delirio intelectual sin más, convendría denunciarlo. Pero si además está perjudicando la vida y las carreras de determinadas personas, como es el caso de Woody Allen, es muy grave. Insisto, quiero decir ahora, es muy tarde ya, es muy tarde para decirlo, pero quiero decir ahora que el oyente se olvide de cuáles son mis ideas con respecto a esta cuestión. No importan mis ideas, es en cualquier caso una mala traducción muy probablemente de lo que está en el libro de Edu Galán. Lo que parece interesante, y además yo siempre cuando hablo con demasiada vehemencia, y es justo lo que no se necesita. Lo que se necesita es reflexión, análisis, argumentos, razones, debate, confrontación, intelectuales, en argumentos. Porque tú llores no mejora tu idea.
porque seas, fíjate que esto nace de la derecha o de la izquierda, porque sea, te voy a poner un ejemplo de ambos, porque la ministra de Igualdad llore presentando un informe sobre el acoso sexual o las agresiones a las mujeres, no cambia lo que hay que hacer con respecto al acoso. Yo creo, aquí sí tengo que intervenir, a mí me ha parecido eso, me ha parecido totalmente contraproducente, no entiendo que eso pueda surtir ningún tipo de efecto político, ni que pueda ser beneficioso para la causa de las mujeres, ni nada, o sea, es una cosa que no entiendo. Pero bueno, Alberto, tenemos como siempre muy poquito tiempo, ¿no? Y además hemos tenido alguna interrupción que otra en esta grabación. Hay que leer el libro, yo creo que hay que leerlo, desde luego nos parece muy atractivo, ¿no? Toda la presentación que has hecho del síndrome de Woody Allen, de Edu Galán. Si te parece, vamos ya con la música que has elegido, que creo que también tiene una historia interesante detrás, la canción de hoy. Sí, pero quiero cerrar la frase anterior. La frase anterior decía que ni desde la izquierda ni desde la derecha. Ser víctima del terrorismo no te da más garantías para decidir qué es lo que hay que hacer con respecto al terrorismo. El debate ha de ser, en una democracia, en un parlamento se habla, con razones, con argumentos, se contraponen argumentos a los del contrario, se intenta ser sutil y tener matices. Otra de las consecuencias de estos tiempos que analiza Edu Galán: se acabaron los matices, se acabaron las sutilezas, o blanco o negro, o pederasta o feminista. No es así. No es verdad. Y flaco favor hacemos a la democracia. Fíjate que la introducción de la democracia en esta cuestión es de Edu Galán. Cuestionamiento, peligro auténtico. En este tipo de fenómenos, peligro auténtico a la democracia. La democracia es hablar, es argumentar. No te hace, el sentirte sensible es muy noble desde el punto de vista humano, pero no mejora la calidad de tus argumentos. Y un juez no puede decidir en función de la sensibilidad. Ha de jugar con razones. Dicho esto, música, mucha música, muchos temas musicales, pero hay un par de ellos muy interesantes. Solamente voy a poder comentar aquí ahora uno de ellos. Mia Farrow estaba casada con André Previn, este músico de jazz. Estuvo casada desde el 58, no, perdón, estuvo casada, sí, a partir del año 69, creo recordar. Del 58 al 69, Dori Previn, la mujer de André Previn, del 58 al 69 estuvo casada con él. En el 68, todavía casados ambos, Dori y André Previn, el compositor empezó una relación con Mia Farrow en el rodaje de una película, Sentencia para un dandy, en el año 68. No se enteró nadie, pero un año después, cuando se supo ya que Mia estaba embarazada de André Previn, Dori, la mujer de André, se divorciaría de él. Justicia poética. El caso es que la situación de Mia Farrow con Dori Previn se volvió a producir después con Sun Ji y Mia Farrow. Dori era una cantante, compositora también, muy afectada por los hechos, por la separación, por el modo en el que se produjo, por la infidelidad, por la traición de su marido. Ingresó en un psiquiátrico con serios problemas mentales que le duraron toda su vida, y en 1970, poco después de que se produjeran la separación y la huida, vamos a llamarlo así, de André Previn con Mia Farrow, en 1970 publicó el disco On My Way to Where, con una portada que la busquen los oyentes en internet, porque es muy curiosa. En la portada hay un rostro de mujer que parece superponer, es una portada de Nathaniel Oliveira, parece superponer el rostro de Dori y de Mia Farrow, ¿no? Y en ese álbum, Dori Previn canta algunas canciones que parecen aludir claramente a su propia situación personal. Hay una que se llama, que no la voy a poder poner, Cuidado con las chicas jóvenes, en donde cuenta, cuidado con las chicas jóvenes que vienen a la puerta melancólicas y pálidas de 24, era mi amiga, la invité a mi casa, y bueno, y cuenta la historia de su propia relación. Pero hay otra que es muy curiosa, que es With My Daddy in the Attic, con mi padre en el ático, que cuenta una situación dudosa de acoso o de abuso sexual de un padre con su hija en un ático. Después del juicio, Dori declaró que estaba convencida de que Mia Farrow se había inventado la historia del ático a partir de la propia historia con mi padre en el ático. Porque la canción es anterior, claro. Claro, la canción es anterior. En cualquier caso, no sé si es cierta esa intuición, de nuevo estamos hablando de un terreno no racional, la intuición de Dori Previn. Woody Allen también dice lo mismo, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que resulta sorprendente que varios años después, exactamente 14 años después, creo,
sí, o más, todavía 20 y tantos años después, haya una acusación con su padre en el ático, una idea, la del ático, que no había aparecido en las primeras declaraciones de la niña, sino que aparecía viendo la televisión en el salón. En cualquier caso, With My Daddy in the Attic, cantada por Dori Previn, va a ser la pieza que cierre la reseña de hoy, el comentario de hoy. Muy bien, bueno, pues nos quedaremos con esa canción, pero será también después de que nos comentes, nos relates un pequeño fragmento del síndrome de Woody Allen, o el síndrome de Woody Allen. Sí, un fragmento inicial en donde explica Galán lo que ya hemos venido comentando, el porqué del libro, en cierto modo. Pues cuando tú quieras, Alberto. Por más que en su autobiografía se empeñe en repetir que no sabe quién es su público, durante mi época de estudiante de psicología, supongo que Woody Allen se compró una casa, un helicóptero, o remodeló su baño para colocar el desagüe en un lado, gracias a nosotros, los estudiantes de psicología. En los 90, el cine de Allen en España no era mayoritario, y al igual que en otros lugares de Europa y Estados Unidos, su público generalmente se componía de humanos, de diferentes edades, con formación universitaria. Como conté al principio, los cursos que organizamos en la Universidad de Oviedo tenían mucho éxito, y no era difícil, extraño en un estudiante, encontrarse con gente joven que venía con la lección bien aprendida. Cuando llegaba, ya habían visto las películas más famosas de Allen y conocían perfectamente sus temáticas, el personaje que representaba y su filosofía. ¿Cómo no nos íbamos a relamer los psicólogos con sus historias? Psicoanálisis, ambientes urbanos, citas cultas, amor intelectualizado, sexo con conversación posterior, alta comedia, dramas bermanianos, Chekhov en Manhattan, una luz azul para los mosquitos que estudiábamos psicometría 2. Avancemos 20 años. ¿Por qué esos valores liberales, al estilo protestante estadounidense, que veíamos en las películas de Allen, parece que se han alejado cada vez más de la universidad? ¿Por qué los valores de independencia y racionalidad promulgados por ella se han convertido hoy día en hiperprotección y medicalización? ¿Tiene sentido enlazar la crianza burbuja de los llamados padres helicóptero que sobreprotegen a sus niños y los convierten en dependientes y extender la etiqueta a la universidad, hoy Universidad Helicóptero? Este proceso se inició y continúa dándose con mucha fuerza en Norteamérica, pero los síntomas de que algo similar se está gestando en nuestro país aparecen cada vez más en las noticias, motivados por un profundo cambio en la sociedad y en la conceptualización y financiación de la universidad.